Ahora sí, chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me confirman que se escucha bien, por favor? ¿Qué tal, Piero? Buen día. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Yo, Luis. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Juan, ¿listo? Ya, chicos, el día de hoy vamos a estudiar lo que es el tema de polígonos y cuadriláteros. ¿Qué tal, Melanie? Ya, chicos, ya está confirmadísimo que se escucha bien. Bueno, básicamente lo que voy a indicar son algunas notas teóricas, no tanto desde cero. El tema de polígonos un tanto es, así, llamarlo, controversial, ¿no? En CEPRE-UNI. Hay varias cosas ahí en CEPRE que acá viene todo el problema, ¿no? Sobre algunas definiciones. Pero, esas controversias solamente son válidas para CEPRE-UNI, ¿no? ¿No? Por ejemplo, sus preguntas de que suelen hacer, ¿no? En sus exámenes parciales o en sus calificadas, están en función a lo que ellos van definiendo, ¿no? Digamos, no es algo general, ¿no? Por eso que esas preguntas, por ejemplo, en examen de admisión no las plantea, ¿no? El examen de admisión no es ambiguo, bueno. Por ejemplo, eso de si un polígono regular es equiángulo y equilátero y el verdadero o falso, pero siempre es unifalso, ¿no? Pero para otras universidades de repente es verdadero, ¿no? ¿Ya? Vamos a aclarar después lo que se ha dicho, cuando se habla de polígono equiángulo. Ya, a ver, bueno, en primer lugar, un polígono, ¿de acuerdo? Un polígono, y ahí sí, hasta ahí estamos de acuerdo con lo que se preune. ¿Ya? A ver, un polígono viene a ser la unión de segmentos, ¿no? ¿No? Un polígono es una sucesión de segmentos, ¿no? Vamos a establecer en el plano n puntos. Eso, ¿no? Justamente, pero para ser preuni, ¿no? Para ser preuni debe ser convexo, ¿no? Ya. Lo que pasa es que yo les comentaba siempre, ¿no? Justamente países que están recontra avanzados, ¿no? Un ejemplo clásico de Rusia, ¿no? No se complica tanto con las definiciones. Eso no significa que esté mal, ¿no? La idea en las definiciones de matemáticas es que no sean contradictorias, ¿no? Es solamente eso, ¿no? Y que se puedan demostrar en función a lo que uno está definiendo, ¿no? Ya, bueno. A ver, un polígono viene a ser entonces la unión de segmentos, ¿no? Vamos a unir los segmentos A1, A2, establecer en el plano n puntos, donde n es mayor o igual que 3, unido con A2, A3. Es más, el tema de polígonos es chévere para poner un montón de preguntas sobre teoría de números, ¿no? Unido con, en este caso sería el último segmento, que es el A sub n con el primero, ¿no? Con A sub 1. Eso es un polígono, ¿no? Condición para los puntos son n puntos en el plano, se dijo mayor o igual que 3, y la condición es que 3 puntos consecutivos no sean colineales, ¿no? Y de hecho se va a limitar a una sola región, esa es la llamada región interior, ¿no? La región interior. Hasta ahí está bien, hasta ahí estamos de acuerdo con lo que se cree. En la región interior. El problema empieza a radicar, o radica en la definición del ángulo, ¿no? Bueno, en primer lugar, un ángulo, el ángulo no es el valor numérico, ¿ya? El ángulo es la unión de dos rayos, el ángulo geométrico en todo caso, que justamente tienen como un vértice y estos dos rayos están en diferentes rectas, ¿no? Hasta ahí está bien, ¿no? Hasta ahí también la define, la sociedad matemática peruana la define así también, así que... Ya, ahora, una cosa diferente es la medida del ángulo, ¿no? Bueno, acá sí viene el problema, ¿no? Por ejemplo, la sociedad matemática peruana también establece, pues, la división de un ángulo, cuál es correcto, y se dice que un ángulo tiene dos medidas, ¿no? Lo cual para siempre parece que está mal, ¿no? Yo no lo vería que esté mal, ¿no? O sea, un ángulo es esa línea nada más, ¿no? Las medidas, los valores numéricos, puede ser él o esta otra parte, ¿no? Y no hay contradicción, ¿no? X mayor es 360, ¿no? Igual que en la circunferencia. Muy bien, entonces, se definen los llamados ángulos internos justamente en cada vértice, ¿no? Aquellos ángulos están en la parte interna, ¿no? Es más, lo que voy a indicar después, van a ver que sí es correcto, ¿no? Ahora, que sea fácil o no hacer alguna demostración es diferente, ¿no? Pero, ya bueno, vamos a establecer como primer teorema, y esto sirve para hacer una generalización, ¿no? Acerca de la suma de los ángulos internos, ¿ya? Si tenemos un polígono de n lados, la suma de los ángulos internos es igual a 180 multiplicado con n menos 2, ¿no? Donde n es el número de lados. Esto es para todo polígono. Donde n es mayor o igual que 3, ¿no? Bueno, natural, ¿no? Bien, entonces esto de acá,
Sí, pues es el problema, ¿no? Es lo que les indicaba, ¿no? En CPRUNI, o sea, no sé si me confunde, ¿no? La medida de un ángulo, ustedes han visto el transportador, ¿no? Foto grande, ¿no? Entonces, se puede indicar que un ángulo, pues, tiene dos medidas, ¿no? Ya, por ejemplo, este teorema que he indicado aquí, en CPRUNI lo pone solamente válido para polígonos convexos, ¿no? Estoy poniendo para todo polígono. Por ejemplo, esto de acá está en unos textos rusos, en texto ruso que se llama Inducción en la Geometría, que lo pueden descargar de internet. Inducción en la Geometría se llama. Es chiquito, ¿no? Por ejemplo, hacen la demostración de que en todo polígono se cumple esto y ahora que sea fácil o no es otra cosa, ¿no? ¿Qué significa el 180 grados? El 180 grados implica como que es un triángulo, ¿no? Y este n-2 sería la cantidad de triángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que todo polígono, convexo o no convexo, se puede dividir en n-2 triángulos, ¿no? De manera de ejemplo, ¿no? Ya, acá he indicado un polígono de 7 lados, ¿de acuerdo? Convexo y no convexo. Entonces, de acuerdo a lo que se ha establecido, entonces ambos polígonos se pueden dividir mediante diagonales, ¿no? Es fácil, ¿no? Solamente basta que tracemos, por ejemplo, esta línea. A partir de un vértice puede ser o no necesariamente. En el convexo sí, ¿no? A partir de un vértice. Ustedes dividen, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos triángulos 2, 3, 4, 5, ¿no? Como cada triángulo suma 180, sería 180 por 5, ¿no? En general, como esto tiene 7 lados, se va a dividir en n-2 triángulos, ¿no? Que sería 180 por n-2, lo cual estaría ya demostrado, ¿no? Esto acá, ¿no? Bueno, puesto de manera de ejemplo, ¿no? El no convexo, ¿no? El no convexo, ¿no? ¿Saben? Bueno, por ahí, bueno, por ahí está clarísimo, ¿no? Pero el problema es siempre uno, ¿no? Siempre hay un problema. Ni siquiera se expresa marco, ¿no? Siempre uno. A ver, por ejemplo, ese polígono se va a dividir en también 5 triángulos, ¿no? Lo cual está fácil también de verificar, ¿no? Para que se haga una demostración general ya es un tanto difícil, pero sí se demuestra, ¿no? Ya, ¿sí o no que si ustedes trazan las diagonales de esta manera, me dije que no necesariamente de un mismo vértice, somos esta línea, y también vamos a tener 5 triángulos, ¿sí o no? Ustedes cuentan la cantidad de triángulos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? También se puede, ¿no? O sea que todo polígono, acá vamos a indicarlo, todo polígono de n lados se puede dividir en n menos triángulos mediante diagonales, ¿no? Está claro de ello, ¿no? Todo polígono, entonces, está claro que como en cada triángulo suma de ángulos 180, entonces la suma de los ángulos en la parte interna sería 180 por n menos, ¿no? Todo polígono de n lados se puede dividir en n menos 2 triángulos, ¿no? Ya mediante diagonales, n menos 2 triángulos. Está bien, ¿no? Entonces ustedes pueden dibujar cualquier polígono, convexo o no convexo, y van a trazar diagonales y siempre se va a poder dividir en n menos 2 triángulos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esto de acá le decía que la prueba pues son varias hojas, ¿no? Para cualquier polígono de forma general, ¿no? Como está como un ejemplo. En el ejemplo es fácil, ¿no? Bien, eso es, digamos, una observación que quería indicar. Luego vamos a hablar acerca ya de las diagonales, la forma de contarlas. Y ahora el polígono equiángulo, ¿no? Polígono equiángulo, ¿no? A ver, si lo que plantea siempre es verdad, lo que estaría poniendo no se cumple, ¿no? En todo caso habría que aclarar la ley, ¿no? Polígono equiángulo convexo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no quiero ponerlo, ¿no? Ya, polígono equiángulo, en este gráfico, vamos a considerar los ángulos internos, aquí, los ángulos internos, todos de igual medida. Y de hecho, como el ángulo interno con el ángulo externo suma 180, y también es N. Bueno, acá, como les decía, salen un montón de ejercicios bonitos de teoría de números, ¿no? Que vamos a poner algunos ejemplos en un instante, ¿no?
Ya, a ver, primera propiedad que se va a indicar, si estás acá, es un polígono de n lados. Primera propiedad que salta a la vista es que el ángulo interno más el ángulo externo va a ser igual a 180 grados, ¿no? Ya, lo que pasa es que ese pregunta lo definen de otra manera, ¿no? Lo definen, por ejemplo, un polígono es equiángulo cuando en cada vértice hay ángulos congruentes, ¿no? Ángulos iguales, ¿no? Por ejemplo, la EL, ¿no? Para ese pregunta es un polígono equiángulo, ¿no? Es que en cada vértice se nota por los ángulos rectos, ¿no? Bueno, como están definiendo, ¿eh? Estoy indicando con los ángulos internos que sean todos iguales, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso es lo que indica ese pregunta, ¿no? Y así también la cruz, ¿no? Voy a establecer un montón de ejemplos, ¿no? Ya, bueno, entonces acá estamos indicando que todos los ángulos internos sean respectivamente iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, primera propiedad, el ángulo interno más el ángulo externo 180, pero eso no significa que pueda tomar cualquier valor numérico, ¿no? ¿No? Yo no puedo decir que si el ángulo interno vale, pues, de un polígono equiángulo, digamos, 100, pues es 80, ¿no? No es así, ¿no? Tienen que cumplir ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, a partir de la propiedad anterior, o si no, también a partir de un puntito pueden ser paralelas a los rayos, o a partir de un vértice paralelas a todos, y se va a demostrar que la suma de los ángulos externos es 360, quiere decir que el ángulo exterior es 360 dividido sobre n. Estas formas son, digamos, las recomendables, ¿no? Para operar menos en los ejercicios, ¿no? Tienen el ángulo externo, pues sale el ángulo interior, ¿no? Con la acá les decía que se pueden establecer bastantes ejercicios, ¿no? Ahorita vamos a contestar esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué polígonos, o cuántos polígonos hay? De tal manera que este ángulo externo, por ejemplo, es un número entero, ¿no? ¿De acuerdo? Se puede indicar también cuántos polígonos hay donde el ángulo externo es un cuadrado perfecto, ¿no? Y así, ¿no? Un montón de ejercicios se pueden poner, ¿no? O cuántos ángulos externos son pares o impares, ¿no? Hay un montón de problemas, o múltiplos de 3, ¿no? Bastantes problemas que se pueden crear, ¿no? ¿Ya? A ver, con eso el ángulo interno ya se puede establecer su propiedad. El ángulo interior viene a ser igual a, si esto lo mandan al otro lado, se verifica que el ángulo interior es 180 multiplicado con n-2 dividido sobre n. Aunque también se puede llegar a lo mismo, porque como todos los ángulos internos suman 180 por n-2, entonces uno de ellos sería 180 por n-2 entre n. No olviden, n es mayor o igual que 3, bueno, esa es la condición. Pero algunas observaciones antes de indicar los ejemplos que tienen que ver básicamente con esta propiedad. A ver, el hexágono equiángulo, ¿no? Hexágono equiángulo, ¿no? Recuerda lo que hemos planteado en el hexágono equiángulo, su ángulo exterior viene a ser 360 entre 6, entonces sería 60, ¿no? Entonces lo recomendable, y acá vamos a deducir una propiedad para todo hexágono equiángulo. A ver, es que dado que el ángulo externo viene a ser 60 grados, cuando prolonga estas líneas, algo así, vamos a tener que aquí hay 60 y también 60, ¿sí? Allá, entonces, quiere decir que por ahí se puede formar un triángulo equilátero, y eso con respecto a cada lado, ¿sí? Algo así, ¿no? Algo así, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la manera como se dibuja un hexágono equiángulo, ¿no? Es más, la opción de dibujar también otro triángulo equilátero prolongando estas líneas por acá, ¿no? Por cierto, estos triángulos equiláteros no tienen nada que ver, ¿no? O sea, no es que sean congruentes ni nada, ¿no? Ya, a ver, vamos a indicar una propiedad que me interesa en cada parte. Si los lados son A, B, C, D, E y F, ¿no? A ver, ¿qué se cumple con los lados, ¿no? Bien, entonces, dado que se forman triángulos equiláteros, ustedes pueden igualar de repente los lados, o por ahí también pueden notar trapecios isósceles. Bueno, aquí hay un trapecio isósceles, ¿no? En esta parte de acá. Estos lados son iguales, ¿no? Entonces, la propiedad que vamos a establecer en todo hexágono equiángulo es la siguiente, ¿ya? Para todo hexágono equiángulo se cumple que la suma de A y B, A más B,
A más B, este lado es igual a este lado aquí, a D más E. Por eso lo pueden interpretar de la siguiente forma, ¿no? Entonces consideran dos vértices opuestos, entonces la suma de los lados en él van a ser iguales, ¿no? Entonces, siguiente propiedad es similar. Consideran dos vértices opuestos, este vértice, por ejemplo, con este otro, y que se cumple que B más C es igual a E más F. ¿Qué más se cumple? Digamos, en este vértice sería C más D. C más D es igual a A más F. Qué interesante esa propiedad, ¿no? Eso es válido para todo hexágono equiángulo, ¿de acuerdo? Para todo hexágono equiángulo. Muy bien, ¿no? Incluso ha venido también a admisión hace ya algunos años atrás, ¿no? O bastantes años atrás, a veces le daban ciertos lados, le pedían el área, ¿no? Entonces, para el área sería fácil, ¿no? Sería el área total, que es un equilátero, y le quitan estos tres equiláteros, ¿no? Muy bien, entonces no olviden la propiedad para todo hexágono equiángulo. Incluso alguna vez en una olimpiada le daban los lados del hexágono, no en orden, y habría que justamente considerar esa propiedad, ¿no? Que en dos vértices opuestos la suma de los lados tiene que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Listo. A ver, siguiente sería que hay que considerar, bueno, lo siguiente que vamos a considerar es el octógono equiángulo. Uno se ha dibujado, ¿no? El octógono equiángulo, ¿no? A ver, en el octógono equiángulo, ¿cuánto viene a ser su ángulo exterior? ¿Ya? El ángulo exterior en un octógono equiángulo, sino que es 45, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. ¿Ya? Entonces, si ustedes imaginan que hay dos 45 juntos en un triángulo, entonces se forma un 90, ¿no? Bien, entonces la forma justamente de dibujar un octógono equiángulo, porque he visto que, aunque, ¿no? En general, Juan Carlos sería con un rectángulo, ¿no? Claro, con un rectángulo en general, ¿no? En el caso de, claro, también podría ser cuadrado, pero en general sería un rectángulo, solamente ángulos rectos, ¿no? Algo así, ¿no? Dibuja un rectángulo, ¿de acuerdo? O también puede ser cuadrado, ¿no? ¿Ya? Dibujamos un rectángulo y luego, ¿no? Como que en cada esquina vamos a cortar, ¿no? Algo así, ¿no? A 45 grados, por supuesto. Algo así. Y eso también es parte del problema, ¿no? Aquí a 45 grados, ¿no? Entonces lo que va a estar quedando es un octógono equiángulo, ¿no? Bien, entonces sería ahí, ¿no? Entonces acá sería el octógono equiángulo. Muy bien, esa es la forma de dibujarlo, ¿no? Octógono equiángulo. De repente en los problemas tienen octógono equiángulo, los denotan así. Lo recomendable sería que de repente el que es un lado por la raíz cuadrada de 2, un valor por la raíz de 2, que sea como la hipotenusa de esos triángulos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, puede indicar, ¿no? Tienen un octógono equiángulo, A, B, C, D, así, E, F, G, ya, bueno, están todos. Y si me dicen que pues BC es igual a 5 raíz de 12, entonces acá sería 5 y 5, ¿no? Así se comienza a armar todo el octógono, ¿no? Bueno, para octógonos cortos solamente hay dos casos especiales, ¿no? El octógono equiángulo, el hexágono equiángulo. Aunque también por ahí, en el tema de polígonos regulares, se estudia pues el nonágono equiángulo, ¿no? O el nonágono, sí, ¿no? El equiángulo regular en todo caso. También eso va a indicar las formas de dibujarlo, ¿no? Se podría hablar de la circunferencia y, bueno, si es un nonágono, pueden dibujar un triángulo equilátero y cada arco dividirlo en tres partes iguales, ¿no? A ver, ejemplos, ¿ya? Ejemplos para, a ver, vamos a verificar cómo estamos cómo estamos en aritmética, en realidad, ¿no? Un problema básicamente aritmético, ¿ya? A ver, tiene dos polígonos regulares, uno que tiene n lados, otro tiene m lados, y digamos, si los ángulos externos son complementarios, si alfa más beta es igual a 90, ¿ya? Pues acá se puede indicar, calcule, vamos a poner así, ¿eh? La suma de valores de n, ¿no? Calcule la suma de valores de n. ¿Sí? Tienen dos polígonos regulares
donde los ángulos externos son complementarios, ¿de acuerdo? El único dato es que alfa más beta es 90, nada más, ¿no? Entonces, a partir de ahí quiero hallar todos los valores de n, ¿no? Bueno, el polígono regular cumple todas las propiedades del polígono equiángulo, todas las propiedades que se han planteado por aquí, ¿no? Ya, a ver cómo sería. Mientras lo van analizando, voy a escribir otro ejercicio por aquí. Ya listo, a ver, ¿cuáles serían todos los valores de n? Este tipo de problemas es interesante, ¿no? De repente por acá va yo diría que va el tema de polígonos, ¿no? Al menos en esta parte, ¿no? Donde de repente no hay tantas propiedades geométricas, más que todo es este tipo de ejercicios. A ver, alfa más beta es 90. Eso quiere decir entonces que la única ecuación que vamos a tener es para los ángulos externos haya 360 sobre n más 360 sobre m es igual a 90, ¿no? 90 grados, ¿no? Con lo cual, ¿qué tendríamos? No sé cómo estamos analizando aritmética. Sacamos 90 y nos queda 4 sobre n más 4 sobre m es igual a 1. Bien, entonces hay que hallar todos los valores de n y m, ¿no? En esta única ecuación. Aparentemente faltaría un dato, ¿no? Pero no es así, ¿no? Lo que pasa es que el otro dato, de cierta forma, es que n y m son números enteros mayores o iguales que 3, ¿no? Ya, a ver, he visto que en unos casos van a... Juan Carlos, ya. En algunos casos, como que lo que llaman unos alumnos tantear, ¿no? No sé, no sé qué opina el profe de aritmética de eso, ¿no? Pero ¿no? Tengo esta expresión, gente sabe tantear o adivinar ciertos valores, uno no está bien, ¿no? Ya, hay que analizarlo, ¿no? Esta expresión, ¿no? A ver, ¿qué hacer acá, no? Ajá, Juan Carlos dio una respuesta, vamos a ver si es correcta. Por ejemplo, de repente alguien puede intuir, ¿no? Algunos valores para n y m, ¿no? Pero eso no implica que sea el método correcto, ¿no? De repente alguien dice, ya, fácil, ¿no? Para n igual a m igual a 4, ¿no? ¿Ah? Sí, sí cumple, ¿no? Ah, no, no cumple, ¿no? Para 8, mejor dicho, ¿no? Para 8 sí, ¿no? N igual a m igual a 8. Ah, sí cumple, pero como que nos queda la espina, ¿no? ¿Cómo es que salió eso, no? Lo adiviné, ¿no? Una buena intuición, ¿no? ¿Y qué pasaría si fuese, pues, de otra manera, ¿no? ¿Y cómo saber si son los únicos valores, ¿no? Bien, entonces lo recomendable aquí es lo siguiente. Vamos a hacer una factorización que se llama, pero con mucho ingenio, por supuesto. La idea acá sería que ustedes obtengan, por ejemplo, que un producto de dos números enteros sea igual, digamos, a un número entero ya dado, ¿no? Esos números enteros en función de n y m, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Que tengan, digamos, n más 1 por m menos 3, digamos, igual a 12, por decirlo así, ¿no? Si tienen esto, ya la cámara, casi, casi.
Si tienen eso, entonces ya está, bueno, producto igual a 2, acá sí pueden tener todos los valores, ¿no? Incluso, algunas veces, dependiendo del caso del problema, también juegan los negativos, ¿no? Pero que sea 12, van a comenzar con 1 y 12, bueno, o al revés, ¿no? Ah, bueno, 1 y 12, puede ser 2 y 6, así. Pero también puede ser menos 2 y menos 6, ¿no? En este caso creo que no cumpliría, ¿no? Pero en algunos problemas sí funciona, ¿no? Entonces vamos a factorizar con bastante ingenio, ¿no? Con la idea del problema para tener todos los valores de n y m, ¿no? Bien, entonces acá sería de esta forma, multiplicamos a todo por, bueno, en ASPA nos va a quedar así, ¿no? 4n más 4m es igual a m por n, ¿no? 4n más 4m es igual a m por n, ¿no? Ya, hasta ahí no se ha factorizado nada. De repente le puede sugerir, es fácil, 4 por n más m es igual a m por n, ¿no? Producto de enteros. Sí, pero lo que queremos es que un lado esté en producto de números enteros que dependan de n y m y el otro sea un número entero conocido, ¿no? Ya, a ver si se observa todavía. Ya, listo. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Esto lo mandamos al otro lado y factorizamos. Ya, no va a quedar así, 0, aquí. Voy a factorizar m, me va a quedar n menos 4. Y me va a quedar acá menos 4n, ¿no? ¿Okay? Factoricé n, m. Ya, ahora a ambos lados le voy a sumar un número, de tal manera que se pueda factorizar también. A ambos lados le voy a sumar 16, ¿no? Ah, no, el espacio. Ya, bueno. Ya. Bueno, hasta que indique los valores de n y m. Acá le sumo 16 y factorizo n menos 4, me va a quedar así. N menos 4 por m menos 4 igual a 16. ¿Está bien eso? Listo, ahora sí, ¿no? Ahora sí aparecen todos los valores, sí se observan, ¿no? Pensé que no se iba a notar. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Producto de dos números es igual a 16. Entonces, pensemos en todas las posibilidades para n y m. Además, ya, bueno, voy a invertir un poquito el otro espacio. Entonces, ya. El producto 16. Entonces, ¿qué tenemos? Si el producto es 16, puede ser que sea uno por acá, esto que sea 16. Puede ser que esto de acá sea 2, y el otro sea 8. ¿Ya? Entonces, la otra 2 y 8. ¿Ya? Luego, 4 y 4. ¿Ya? Luego, 8 y 2. Y luego 16 y 1. ¿No? Tenemos 5 valores para n y m. ¿Ya? Desde acá, los valores de n serían 5, 6, 8, que hace rato lo intuimos, 12 y 20, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya, algo así. Está bien, ¿no? Los valores para n, cuando n vale 5, n6, el 8 hace rato lo intuimos, 12 y luego el 20, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí puede ya sumar todos los valores, ¿no? Está bien, ¿no? Ese es, por ejemplo, un problema interesante de aritmética, ¿no? Que tiene que ver con polígonos, ¿no? Bueno, sí estaba un poco analítico, ¿no? Es más, se pudo haber dado en vez de 90 otro número, ¿no? Y bueno, me piden suma de valores de n, ya establecer suma sería 20, 40, 51, ¿no? Ya, a ver, otro ejercicio, espero que haya quedado claro esto. Ya, a ver, otro ejemplo, ¿no? Ya, otro ejemplito. Ya, a ver, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos polígonos equiángulos existen de tal manera que su ángulo interno esté desplazado a un número entero, ¿no? A ver, ¿cuántos polígonos hay de tal manera que su ángulo externo sea desplazado por un número entero? Bien. A ver, ¿cómo quedaría? Ya, esto acá es aritmético, ¿no? Y como les decía, pueden encontrar un montón de problemas de polígonos muy interesantes que tienen que ver con aritmética, ¿no? Supuestamente el primer curso de matemática que todo estudiante se relaciona es aritmética, ¿no? De primaria, ¿no? Ya, a ver, la única condición es que, bueno, no son infinitos, por cierto.
que n sea el número de lados del polígono, condición para n mayor o igual que 3, no se olviden eso, ¿no? Entonces, el ángulo exterior, que, bueno, ustedes saben que el ángulo interior más el ángulo exterior es igual a 180, y siempre el ángulo externo es el más fácil de analizar, ¿no? Como la suma 180 quiere decir que, bueno, si él es un número entero, él también debe ser un número entero, ¿no? Y es más fácil analizar el ángulo externo, ¿no? Entonces, ese ángulo exterior tiene que ser un número entero, lo cual sería 360 dividido sobre n, ¿no? Esto de acá tiene que ser un número entero, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Ya es un problema aritmético, ¿no? Ya, a ver. ¿Sí, no? A ver, ¿cuánto sería la respuesta? 23, casi, casi. Ah, ese es 100 por 1, pero pues, caballero, ¿no? Cerca. Muy bien, Eduardo. 22, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, lo que tendría que ocurrir es que justamente no tiene que ser un divisor de 360, ¿no? ¿Sí? Lo bueno es que me dijeron 24, ¿no? Ese 360 es el que lo van a expresar de acuerdo a la aritmética. Esto va a ser igual a 2 por 3 por 5 elevado a ciertos exponentes, ¿no? Sería 2 al cubo, 3 al cuadrado y 5 a la 1, ¿no? Ahí sale el número de divisores, ¿no? Sí. Es el número de divisores, ¿no? Claro, en ese número de divisores, o el total de divisores, de 360, sería, claro, cada uno 3 más 1 que es 4, 2 más 1 que es 3 y 1 más 1 que es 2, ¿no? Multiplican y esto nos sale 24, ¿no? Estos serían los divisores de 360, lo cual, positivos, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Es 24. Pero, claro, pero, ¿cuál es el detalle? Que dentro de estos divisores, o sea, dentro de los valores de n, vamos a encontrar a 1, el divisor, ¿no? 2, 3, 4, así, ¿no? 5, 6, 8 y así hasta 360, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que quitarle? Claro, claro, justamente los que no son, los que no fueron polígonos, ¿no? El 1 se descarta, claro, no existe un polígono que tenga un lado, no existe un polígono que tenga dos lados, se dijo n mayor o igual que 3, ¿no? Claro, eso le quitamos, por lo tanto el número de valores sería 22, ¿no? O sea, que son poquitos, ¿sí, no? O sea, son poquitos polígonos que tienen su ángulo externo, que es un número entero, ¿no? Muy bien, ya como tarea, pues ustedes pueden averiguar ya los múltiplos de 3, ¿no? Los que son pares, los que son impares, ¿no? De hecho, esto es el total de ángulos externos cuyo valor es un número entero, ¿no? Muy bien, por acá van entonces estas notas teóricas acerca de polígonos, ¿bueno? Es acerca del número de diagonales, ¿no? Número de diagonales, ¿no? Bueno, primera definición de diagonal de un polígono son segmentos que unen vértices no consecutivos, ¿no? El vértice 1 con el vértice 2 no es una diagonal, pero son consecutivos. El vértice 1 con el vértice 3 sí es una diagonal, ¿no? ¿Listo? A ver, hay tres tipos, ¿no? Tres formas de preguntas que le pueden hacer. Primero, diagonales desde un solo vértice, ¿no? De este vértice, a ver cuántas diagonales se pueden trazar, ¿no? Allá, va a llegar a todos los vértices menos a quién. ¿Ya? Vamos a poner un lado más. Acá el vértice n, este que es el vértice n menos 1, ¿no? Ya, así como guía, ¿no? Bien, va a llegar a todos los vértices menos a 3, ¿no? Claro, menos a 3, ¿no? ¿Cuáles son esos tres? El mismo y el que está a su costadito, ¿no? Entonces, desde un vértice se pueden trazar n menos 3 diagonales, ¿no? Listo, n menos 3. Eso desde un solo vértice, ¿eh? Bien, ahora diagonales totales, ¿no? El total de diagonales. ¿Perdón? Total de diagonales también estoy seguro que todos dominan la fórmula. Pero lo pueden deducir así, ¿no? Entonces, hay varias formas, ¿no? De conteo, ¿no? De diagonales, ¿no? De alguna manera sería así, ¿no? Analizar, por cada vértice n menos 3, ¿no? Son n vértices. Entonces sería, claro, n menos 3
por n menos 3, pero hay que quitarle algo, ¿no? Lo que pasa es que si hacen ese producto, eso es Marco está adelantando a los vértices consecutivos. Ya sería n por n menos 3, pero lo que pasa es que la diagonal trazada de vértice 1 al vértice 3 es la misma que la que se cuenta de vértice 3 al vértice 1, ¿no? Entonces, si está así, una diagonal se cuenta 2 veces, ¿no? Es por eso que tienen que quitarle, es por eso que tienen que dividirle entre 2. Bien, ahora otra manera de llegar a esto, ¿no? Es con un número combinatorio, ¿no? Por ejemplo, ustedes establecen así la combinación de n en 2, ¿esto qué nos va a dar? ¿No? Todos los segmentos que unen dos vértices, ¿no? Todos los segmentos que unen dos vértices, también los lados. Entonces le van a quitar acá la cantidad de lados. Y si operan esto, también le sale n por n menos 3 sobre 2, ¿no? Sí, ¿no? Porque esto de acá es n por n menos 1 sobre 2 menos n. Sale esto, ¿no? Ya, a ver, y lo que, bueno, ya se nos adelantó Marco, diagonales desde vértices consecutivos, ¿no? ¿De acuerdo? En los problemas le pueden indicar desde 3 vértices consecutivos o desde 4 vértices consecutivos se trazan tantas diagonales, ¿no? Entonces vamos a analizar así, ¿no? Ya, digamos del vértice 1, ¿no? El vértice 1, lo indicó Marco hace un momento, se trazan n menos 3 diagonales, que no lo indicamos aquí. Del vértice 2, digamos que sean k vértices consecutivos donde k es menor que n, ¿no? En vértice 2, de acá también se trazan n menos 3 diagonales, ¿no? Y aún no se repiten, ¿no? O sea, unen del vértice 2 hacia todos los demás vértices. ¿Ya? Algo así más o menos, casi. Algo así. Bien, entonces sería también n menos 3. La penaliza emoción fácil, ¿no? Todos son iguales, ¿no? No es verdad, ¿no? Casi, ¿no? Los dos primeros nomás, ¿no? Porque del vértice 3 ya hay una que se ha contado, ¿no? Entonces me faltarían todas las demás, ¿no? Entonces sería, a partir de acá es donde empieza a reducirse, ¿no? n menos 4, ¿no? El siguiente vértice hay dos que han sido contadas, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sería n menos 5, ¿no? Pero dependiendo del ejercicio, por ejemplo, si le dicen desde 4 vértices consecutivos, se trazan tantas diagonales, solamente tienen que sumar, ¿no? Acá suma y le sale 4n menos 15, ¿no? Igual, por ejemplo, que sea 81, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Ya? Pero si quieren establecer la fórmula en general, ¿no? Que sean k vértices consecutivos, ¿ya? Aunque eso depende del ejercicio, como les indicaba. El vértice K sería n menos ¿cuánto? A ver, esos puntos suspensivos. Sería, el último sería ese 3, 4, 5 tiene que ver con el subíndice de vértice del cual se está trazando, ¿sí? El último sería entonces, claro, acá sería 1 menos, ¿no? Claro, sería K menos 1, ¿no? K más 1, ya le he puesto paréntesis, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pues, establecer la fórmula, también se puede hacer, por supuesto, acá pueden sumar todo esto, ¿no? Suman, por si acaso, ¿ya? Si hacemos la sumatoria, aquí muy pocos problemas se emplean la fórmula, ¿no? Pero de todas maneras, si hacen la sumatoria, nos va a quedar como sigue, ¿no? N más N más N más N, así sucesivamente, a K veces, ¿no? N por K, ¿no? Menos, acá menos 3 claro, sería menos 1 menos 2, sería 1 más 2 más 3, así hasta K más 1, ¿no? Entonces sería lo que ha indicado Marco, K más 1 por K más 2 sobre 2, ¿no? Claro. Excelente, ¿no? K más 1 por K más 2 sobre 2, ¿no? Pero la fórmula en realidad, salvo que digamos, el problema esté bien difícil, se puede emplear, ¿no? Bueno, yo particularmente lo he usado muy pocas veces, ¿no? Me dicen de 4 consecutivos, simplemente sumo, ¿no? De 3 consecutivos, más fácil todavía, ¿no? Solamente acá sumo, 3n menos 10, ¿no? Es con menos. A ver, ya. Sí, es menos, sí. Muy bien, Marco, ¿no? Sí, el último es menos. Está bien, ¿no? El problema es que en el Zoom cuando uno escribe ya no hay lugar a ratificarse, ¿no? Listo. Bien, entonces lo que siguen son algunas notas sobre cuadriláteros y de ahí ya continuamos con los problemas. Hoy vamos a acabar rápido, creo.
Chicos, ahora sí continuamos a ver con la parte sobre notas teóricas sobre cuadriláteros. Ya, a ver, en el tema de cuadriláteros sí no hay de repente algo polémico con respecto a CEPER, ¿no? Acá sí está todo bien, ¿no? Lo que pasa es que el tema de cuadriláteros ya se puede decir que tiene que ver más con propiedades geométricas, ¿no? En cambio, el tema de polígonos, bueno, yo lo veo más que todo como problemas aritméticos, casi la mayoría, ¿no? Bueno, en cuanto a cuadriláteros, vamos a distinguir los llamados cuadriláteros convexos y no convexos, son polígonos de 4 lados. Vamos trabajando en el plano. Ahora, respecto a los cuadriláteros convexos, se van a clasificar de acuerdo a lo que se llama el paralelismo de lados, ¿no? Si tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos, entonces la figura viene a ser un paralelogramo, ¿no? Algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Ya? Si solamente hay un par de lados opuestos paralelos, ¿no? La figura viene a ser llamado trapecio. Y si es que no tiene lados opuestos paralelos, ponerlo así, la figura se va a denominar trapezoide. ¿Bien? Entonces, es en función a lo que se llama el paralelismo de lados, ¿no? Ahora, el paralelogramo se clasifica a su vez en los llamados tipos de paralelogramo. ¿Me quedó la pizza? Sí. Ya, a ver, los paralelogramos se clasifican. Bueno, primero sus propiedades de todos los paralelogramos, ¿no? Se prueba entonces que los lados opuestos, además de paralelos, van a ser iguales, los dos. Los ángulos opuestos también son iguales. Y las diagonales se van a cortar en su punto medio. Eso cumplen todos los paralelogramos. A ver, tipos de paralelogramo. Lo que se llama el romboide, ¿bueno? El romboide, se dice que es el caso general de un paralelogramo, ¿no? ¿Bueno? Como si fuera lo mismo, ¿no? Ustedes tienen como datos de un paralelogramo, lo general es dibujar justamente una figura como esta, ¿no? El siguiente tipo de paralelogramo sería el rectángulo, ¿no? De hecho, la forma rectangular es, digamos, la que se aprecia bastante en nuestro entorno, ¿no? Formas rectangulares por todos lados, ¿no? Las paredes, los cuadernos, las tablets, ¿no? Todo, ¿no? Ya, a ver, el rectángulo, bueno, su definición simplemente es aquel cuadrilátero que tiene todos sus ángulos, en este caso iguales a 90 grados, ¿no? Muy bien. En cuanto al siguiente sería el llamado rombo. Se define como aquel paralelogramo, aquel cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales. Y el llamado cuadrado, que es un polígono regular, ¿no? Bueno, que cumple las dos propiedades anteriores, ¿no? Es equilátero y también es equiángulo. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que a veces suelen preguntar, ¿no? Si cuadrado puede ser rectángulo, al revés, ¿no? O rombo cuadrado, ¿no? Esto de acá se puede explicar fácilmente con el diagrama de Euler. El diagrama de Euler para todos los... Euler, no recuerdo cuándo es, 1600, ¿no? Por ahí, antes de Cristo, por ahí. Después, perdón, después, ¿no? Bueno, Euler era un genio, ¿no? Definido así, ¿no? En un conjunto, los rectángulos, se puede hacer lo mismo de repente para todos los polígonos que son equiángulos. Acá, otro conjunto, y considero los rombos, o también se puede indicar todos los polígonos equiláteros, y en la intersección, bueno, si fueran polígonos equiláteros, polígonos equiláteros equiángulos, en la intersección están los regulares, ¿no? En este caso van a estar los cuadrados, ¿no? De acuerdo a su conocimiento de aritmética, allá todos los elementos que están en la intersección cumplen las dos condiciones, ¿no? Claro, o sea, justamente todos los elementos que están acá, o sea que todo cuadrado es rombo, todo cuadrado es rectángulo, es cierto, ¿no? Todos los cuadrados cumplen las propiedades de rombo, ¿no? Hay algunos rombos que están acá, de hecho, bueno, muchos también acá, que no son cuadrados, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá hay muchos rectángulos que tampoco son cuadrados, lo cual está bien, ¿no? No hay nada contradictorio, ¿no? Entonces también le planteé esa pregunta y lo cual me parece correcto, ¿no? El problema acá sería, bueno, otro sitio, ¿no? Es el libro de Lumbreras, ¿no? Que indica, pues, ¿no? Que él nunca puede ser igual a él, ¿no? Cosas así, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Ah, claro, ¿no? O también se puede decir, es más, ciertos diagramas encierran todo esto, ¿no? Sí, o sea, encierran todo esto de acá y todo eso son los paralelogramas, ¿no? Lo que está afuera, como indicó su compañero Rodrigo, son los romboides en él, ¿no?
Muy bien. Ahora, en cuanto a otros nombres, digamos, de lo que se ha planteado, no es tan preciso, al menos en examen de la uni no lo es, ¿no? De repente sí, en concursos de matemática, ¿no? Pero los demás nombres no hay problema, ¿no? Incluso se pregunta, si le hablan de un rectángulo, pues así le mencionan, ¿no? No le dicen, pues, bueno, otro nombre de rectángulo es el cuadrilongo, ¿no? El que en algunos lugares le ponen concursos de trilce, ¿no? Yo no le veo mucho sentido esto, ¿eh? Rombo igual, ¿no? Rombo o losange, ¿no? Aunque losange se puede entender, ¿no? Es un término francés, ¿no? Pero ¿por qué referirnos a él en otro término, ¿no? Simplemente rombo todos los lados iguales y punto, ¿no? Muy bien, hay varios nombres, ¿no? Que como les decía, en caso de examen de admisión no lo plantearían así, ¿no? A ver, tipos de trapecios va a estar en función de los llamados lados laterales. Si un trapecio tiene sus lados laterales diferentes, se va a denominar el llamado trapecio escaleno. Trapecio escaleno es aquel que tiene sus lados laterales siempre diferentes. Ojo, solamente lados laterales, ¿no? Podría ser que un lado lateral sea igual a una base, ¿sí? No problema, ¿no? La condición solamente es que los lados laterales sean diferentes, ¿no? Y dentro del trapecio escaleno está el llamado trapecio rectángulo, ¿no? A ver, y otro tipo de trapecio es el llamado trapecio isósceles, ¿no? Trapecio isósceles, ¿no? ¿Qué es el trapecio isósceles? Aquel trapecio que tiene sus lados laterales que son iguales, ¿no? Casi medimos. Ahora, en el trapezoide también hay muy interesante que indicar. Bueno, en primer lugar, si es que con respecto a dos vértices opuestos, los lados que lo conforman son iguales, se va a denominar trapezoide simétrico, trapezoide con simetría. Y si no tiene si no cumple esa condición, simplemente se dice que es asimétrico, ¿no? También hay nombres diversos, pero le decía que no es lo principal aquí, ¿no? Ahora, en cuanto al trapezoide simétrico, también se puede decir que una de las rectas que contienen una diagonal viene a ser el llamado eje de simetría, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? Ese sería el llamado trapezoide simétrico, ¿no? Que se cumple, como los triángulos van a ser congruentes, acá es alfa y alfa, acá lo ponen teta, teta, entonces en la otra diagonal, cumple que aquí es 90 grados, y por supuesto, la recta es la mediatriz de esta diagonal, ¿no? A veces suelen preguntar así, ¿no? Si la diagonal menor es necesariamente, o la diagonal mayor es necesariamente el eje de simetría, lo cual no es verdad, ¿no? Puede ser que esta diagonal que se encuentra aquí sea, digamos, más chiquita que AB, ¿no? Eso, en cuanto a las diagonales, no tiene nada que ver en cuanto al nombre, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Con ejemplos numéricos tal vez, ¿no? 1, 3, 4, 4, algo así, ¿no? Puede ser que la diagonal mayor justamente sea mayor que la que contiene el eje de simetría, ¿no? Algo así, ¿no? Ya, a ver, bueno, como les decía, el tema de ahora más que todo tiene que ver con propiedades geométricas, ¿no? Esto sí, ¿no? Con bastantes propiedades, ¿no? A ver, la figura que voy a considerar es un cuadrilátero convexo, no convexo, es más, se cumple así sea un cuadrilátero alabiado, ¿no? Donde se llama alabiado cuando al menos uno de los vértices está en un plano distinto de los otros tres, ¿no? A ver, entonces la propiedad indica lo siguiente, ¿no? Si unimos los puntos medios de los lados de un cuadrilátero cualquier cuadrilátero, entonces se cumple que MNLT, siendo MNLT puntos medios, ¿no? Siendo ellos puntos medios, entonces esa figura MNLT viene a ser necesariamente, ojo, es condición que los cuatro sean puntos medios, ¿no? Los cuatro puntos MNLT, ¿no? Por ahí una vez solamente tres, ¿no?
Serían los 4 puntitos, ¿no? Entonces lo que se va a cumplir es que esa figura viene a ser un paralelogramo, ¿no? La prueba no es complicada, basta que tracen las diagonales del cuadrilátero original y van a notar que, por ejemplo, MN va a ser paralelo con AC, lo mismo que LT por base media, ¿no? Claro, ¿no? En ese caso sería en cuadrado, ¿no? O sea, la pregunta de John, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yendo al tema de aritmético, a veces preguntan así, que tiene un rectángulo, digamos que su área sea 36, ¿no? ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuántos rectángulos de lados enteros hay? Entonces, es un problema aritmético, ¿no? Que por sea 36, empiezan a ver divisores, ¿no? 1, 36, 2, 18, ¿no? 3, 12, ¿no? Pero hay un momento que encuentran 6 y 6, ¿no? Ya, que es igual a B, y por ahí no sé por qué lo descartan, ¿no? No, porque es un cuadrado, el cuadrado no es rectángulo. No, sí, ¿no? Sí se debe contar, ¿no? Eso para todos, ¿no? Excepto pues en lumbreras, ¿no? Que ponen su condición A diferente de B, no sé por qué ponen así, ¿no? ¿Ya? Pero en caso el caso de CPRUNI, sí, ¿no? En caso de la Sociedad Matemática Peruana también, ¿no? Lo considera, ¿no? Sí pueden ser iguales, ¿no? O sea, la pregunta es equivalente a que el rectángulo puede ser cuadrado y explicamos que sí, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Pero de hecho no todos los rectángulos son cuadrados, ¿no? Ya, ahora sí, bueno. Nos desviamos un poquito de lo que estaba explicando. Ya, esta figura entonces es un paralelogramo para todo caso. Puede ser que sea convexo o no convexo, uno de los puntos medios de forma consecutiva y también sale necesariamente un paralelogramo. A ver, además, ¿no? Ahora, dentro de los casos que se puede presentar, es lo siguiente, ¿no? Si yo quisiera que este paralelogramo sea, por ejemplo, un rombo, ¿qué debe ocurrir? O que sea un cuadrado, o que sea un rectángulo, ¿no? Entonces, es con respecto a las diagonales del cuadrilátero original, ¿no? Si las diagonales, por ejemplo, si AC es perpendicular a BD, las diagonales de ABCD perpendiculares, entonces el ángulo entre esas líneas es 90, quiere decir que el ángulo entre sus paralelas es 90. En este caso, esa figura viene a ser MNLT, necesariamente va a ser un rectángulo. ¿Se ve, no? Ahora, si las diagonales del cuadrilátero original son iguales, entonces el cuadrilátero que une sus puntos medios, MNLT, ¿qué viene a ser? A ver, si AC es igual a BD, entonces por base media, los lados vienen a ser las mitades, ¿no? Entonces van a ser todos iguales, ¿sí? Entonces, quiere decir que esa figura viene a ser un rombo. Está bien, ¿no? Si las diagonales del polígono original, la estamos diciendo así, ¿no? Y para que sea un cuadrado, hay que exigirle más, ¿no? Hay que exigirle las dos condiciones anteriores, ¿no? AC perpendicular a BD y AC igual a BD, ¿no? Entonces, MNLT viene a ser necesariamente un cuadrado, ¿no? Muy bien, ¿no? Listo, entonces serían ¿no? ciertas observaciones importantes. A ver, lo siguiente también, ¿no? Incluso esto se puede aplicar aquí, ¿no? Si tienen dos segmentos que son paralelos e iguales, ¿no? Dos segmentos paralelos e iguales, ¿ya? Si AC es paralela, perdón, si AB es paralela con CD y además son iguales, entonces la figura que se va a formar al unir los puntitos en este orden, ABCD, entonces ABCD viene a ser necesariamente un paralelogramo, ¿no? ¿Ya? Esto no está complicado de mostrarlo, solamente basta trazar la línea BD, ¿no? A ver, la siguiente figura sí, ¿no? Casi me interesa esta figura. A ver, si tienen que BC es paralela con AD y que AB es igual a CD. ¿Qué se puede afirmar de este cuadrilátero? A ver, ¿qué podemos afirmar de ese cuadrilátero? Si
solamente AD es paralela con BC, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá también se puede indicar, no nos dejemos llevar por el gráfico, ¿no? De que parece, ¿no? Parece un trapecio, ¿no? Pues también puede ser un paralogramo, ¿no? Entonces, lo interesante es que no hay más posibilidades, ¿no? Algo así he visto una vez también en soluciones que hacen ciertas páginas. Tienen estas figuras de frente afirman, a trapecio isósceles, ¿no? No sé por qué, ¿no? Tampoco es un paralogramo, ¿no? O sea, entonces, él tiene dos posibilidades solamente, ¿eh? Por ejemplo, si tienen este angulito de acá, que es un alfa, esto que sea beta, ¿ya? Que se cumple con alfa y beta, hay dos posibilidades, ¿no? O que sea o que, bueno, alfa es igual a beta, o que la suma de los dos sea 180, no hay más opciones, ¿no? Lo pueden comprobar de repente con la altura, ¿no? Puede indicar que las alturas son iguales, es verdad, pero depende de la ubicación, ¿no? Puede estar en la parte externa, ¿no? Entonces, ABCD tiene dos opciones solamente, ¿eh? Bueno, él puede ser o es paralelogramo, ¿no? O es paralelogramo, o es trapecio isósceles. No hay más posibilidades, no hay más opciones, ¿no? Listo. ¿Sí? No hay más posibilidades. Listo, a ver, bueno, estamos llegando a la parte final, se indican solamente ciertas notas teóricas. Ya, a ver, la siguiente figura me interesa bastante. A ver, tenemos un cuadrilátero, digamos, convexo, y quiero saber qué símbolo va entre x y a más b entre 2, ¿no? Y después ya vamos a analizar un poco las propiedades de cóncavo, algo de eso se indicó la semana pasada, ahora vamos a ver más casos. Ya, a ver, ¿qué símbolo va aquí, ¿no? En general, ¿no? Si a veces digamos que es un cuadrilátero convexo. Lo puse como concurso, pensé que estaba rápido, pero me di cuenta que no. O sea, estrictamente, ¿no? ¿Qué es lo que se cumple siempre, se puede decir, ¿no? Si ponen igual, no creo que sea cierto, porque el igual solamente se va a dar cuando estas líneas son paralelas, ¿no? Y así como está, no se puede decir nada, ¿no? A veces es un cuadrilátero convexo, nada más se dijo, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más se puede plantear aquí? Cualquier sea el caso hay que demostrarlo, ¿no? Para este segmento, ¿no? Ya, a ver, para hacer la demostración, recordar algo que se dijo la semana pasada, qué hacer cuando hay líneas que pasan por el punto medio, ¿no? Esas líneas o pueden estar presentes o ustedes la pueden trazar, ¿no? Si hay un punto medio, puede ser o trazar base media, ¿no? Sería una opción también interesante, trazar AC y ubicar su punto medio. O si no, para que sea visible, ¿no? No sé, un pequeñito dibujo, voy a prolongar la línea BN, ¿ya? Ya. Vamos a prolongar, supongo que sea H, ¿ya? De tal manera que BN es igual a NH, ¿no? ¿Sí? Trazamos esta línea. Y aquí tendríamos que estos triángulos son congruentes, por lo tanto, este lado sería el valor de A, ¿ya? Sería A. Y unimos A con H. Como es punto medio y punto medio sería base media, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta línea que estoy trazando, sino que viene a ser 2x. Ya, ahora sí, ¿no? Con respecto a este triángulo, o a este posible triángulo que se ha formado, se puede indicar la existencia, ¿no? Pero hay dos posibilidades también, ¿no? Con respecto a A, D y H. ¿Qué se puede decir? Solamente que son puntos en el plano, entonces, estrictamente, así como en geometría analítica, cuando piden distancias de dos puntos, se pone no menor, sino menor igual, ¿no? Que A más B, ¿no? El igual se cumple cuando son colineales y el menor cuando no lo son, entonces en general sería así. X entonces sería menor o igual que A más B sobre 2, ¿de acuerdo? Ya, y finalmente,
Y finalmente lo que viene a ser, no sé si lo demostramos la semana pasada, ya, memoria de corto plazo, no recuerdo bien. Ya, o lo mencionamos solamente. Yo creo que sí se demostró, ¿no? Ya, el cuadrilátero cóncavo. Pero ya les dije que vamos a ver más casos, ya que se han visto los cuadriláteros. Pero observen, siempre los lados que son iguales conforman el ángulo que es como 2. ¿De acuerdo? Los lados que son iguales conforman el ángulo que es como 2. ¿No? No olviden una vez más, son 5 datos, ¿ya? No es que sea para cualquier cóncavo se cumple eso. No, son 5 datos, ¿no? Ahora, el lado que mide A puede estar, o el lado que se repite con respecto a los lados que conforman el ángulo que es como 2, puede estar en la parte inferior o acá en la parte superior, ¿no? Entonces, a ver, en primer caso, ¿recuerdan? Aquí es igual a X en función de alfa. A ver, el X aquí va a ser igual. Ya, en el caso del cóncavo, incluso decía que esta propiedad puede también, ¿no? Bueno, no hay algo así oficial, ¿no? Lo que pasa es que no lo patentaron, ¿no? Lo que es cierto es que sí apareció en libros de la época de los años 70, 80, por ahí, ¿no? El libro, en publicaciones peruanas, ¿no? Pero no fue patentado. Son propiedades interesantes, pero no implica que si no sabemos las propiedades el problema no va a salir, ¿no? No, son propiedades chéveres, ¿no? Se cumple que el X viene a ser, entonces, en primer caso, 120 menos el valor de alfa, ¿no? Ya, a ver, si es que no has hecho la demostración, lo vamos a plantear en un momento, ya en borrador, en la siguiente y última pizarra, y ver casos, más casos especiales de esas propiedades, ¿no? Ah, ya. Y el otro sería, en este segundo caso, se cumple, claro, sería en el segundo caso, la 120 menos alfa, y el otro es 120 menos, ¿cuánto? Este caso es diferente al anterior, ¿no? 120 menos 2 beta, ¿no? No recuerdo si esto lo demostré la semana pasada, ¿no? Sí. Pero bueno, de todas maneras, como repasando, vamos a demostrarlo, ¿no? Y lo que nos va a interesar, como se dijo, son los casos, los recíprocos, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente se cumple la propiedad y varía en el valor de A? Es lo que vamos a hacer en unos minutos, ¿no? La 120 menos 2 beta era, ¿no?
Bien, chicos. Aquí estábamos. Ya, les traigo información acerca de los pagos, ¿ya? Ya, la fecha de los pagos son o sea, esta semana. Ya. Ya chicos, continuamos a ver ya con la parte final ya. Hace rato le mencioné acerca de las propiedades del cóncavo. Las propiedades directas, ¿no? Estas son las propiedades recíprocas. Ya, a ver, una vez más, o sea, no significa que cuando vean un cóncavo de frente apliquen la propiedad, ¿no? Es más, ni siquiera cuando tengan esas condiciones. Ahora que hayan tenido suerte, que haya salido justo, que hayan asumido ángulos de 1 a 2 es diferente, ¿no? Pero incluso hay problemas de C-único que se le ponen cada de 1 a 3, ¿no? Y sale algo bonito, ¿no? ¿Ya? Deben haber los datos que se muestran, ¿no? En todos los casos son 5 datos, ¿ya? O sea, en directo, ¿no? La forma de mostrarlo, la manera directa, ¿ya? Algo así. La forma de repente más fácil yo creo que para la mayoría de estudiantes es con notables, ¿no? Acá es alfa, en acá es 2 alfa. Ahí quiero calcular el x, ¿no? Ya, dado que este lado vale a. ¿Ya? Esto va a ser en borrador nomás. A ver, la forma más sencilla de decir que usando notables, aunque también se puede hacer una construcción. Ya, si ustedes unen los puntos B con D, yo creo que sí se demuestra, pero no está de más de manera de repaso. A ver, este es un triángulo isósceles. Los ángulos iguales son 90 menos alfa, ¿de acuerdo? Y como acá hay un alfa y acá hay A, entonces trazaríamos acá la altura, ¿no? En la altura, acá sería alfa y alfa, la altura es mediana, también es bisectriz. Y como acá hay alfa y A, la idea sería que tracen a partir de acá la altura, ¿no? ¿Bien? Entonces, por congruencia, este lado viene a ser igual a L, congruentes a triángulos, y este angulito de acá viene a ser 30, ¿no? Y L es 90 menos alfa. Entonces el X sería la suma, ¿no? 120 menos alfa. Así era digamos, la forma directa, una de las maneras de demostrarlo. Pero, sin embargo, en este caso, tenemos el que L es 2 alfa, 120 menos alfa, o sea, cumple la propiedad. Y acá alterné, ¿no? Acá le puse B, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, a ver cómo demostrarlo. Si alguien dice que es lo mismo, en realidad no es así, ¿no? Si unen estos dos puntitos, le voy a poner acá B con D. Si unimos estos puntos, no hay evidencias que al trazar BD sean 90 menos alfa y 90 menos alfa, sino sería muy simple, ¿no? ¿Ya? Entonces, la prueba no va por ahí, ¿no? Ya, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería la forma de demostrarlo? En realidad, basta que demuestre uno y ya con la misma idea ustedes van a demostrar los demás, ¿no? Todo lo que se les ocurra, ¿no? Hacerle diversos cambios, ¿no? Me pasa que como que hay 120 menos alfa y este ángulo es alfa, allá la suma de los dos es 60. La suma es 60. Esto vale A, entonces suma, perdón, 120, ¿no? Faltaría 60 por 180. Entonces, una buena idea sería que a partir del vértice C tracen una línea paralela a AB. ¿Ya? Tracen una paralela a AB y no solamente la paralela a partir de C, sino esa paralela y que mida A. Trazamos el segmento CM, que sean paralelas y que mida el valor de A. ¿Por qué A? Porque como acá es 120 menos alfa, acá sería 60 más alfa. Quiere decir que este ángulo es 60. Entonces hay dos cosas ahí, ¿no? Son lados paralelos, entonces la figura que se forma ABCM sería un paralelogramo. ¿Ya? Un paralelogramo. ¿Qué más? Y que hay dos lados iguales y el ángulo entre ellos es 60. Entonces ya se pueden dar cuenta de lo que se va a hacer, ¿no?
primer lugar, como es un paralelogramo, ángulos opuestos iguales, ¿no? Este ángulo es igual que él, o sea que este angulito de acá sería 60 menos alfa. ¿Ya? Y luego unir los puntos M con D, porque este triángulo es equilátero, ¿sí, no? Si es equilátero, quiere decir que este lado vale A y los ángulos serían 60 y 60, ¿no? Bien, ángulos opuestos iguales, quiere decir que él es 60 menos alfa, ¿no? Bien, 60 menos alfa, 60 menos alfa, entonces se cumple que es un triángulo isósceles. Conclusión, si se verifica que A es igual a B, ¿no? En realidad cada uno de esos recíprocos que estamos planteando son motivos para hacer las demostraciones, ¿no? Ya ven, segundo caso, ¿no? No, segundo recíproco que he considerado, ¿no? Algo parecido, ¿no? Aunque no es la misma idea, ¿no? Ya bueno, ¿no? Ya, entonces ustedes lo pueden completar ahí. ¿Qué es lo que se va a verificar en este caso? Que si tenemos los datos siguientes, θ 120 menos 2 θ, y acá el ángulo θ, expuesto que dos de ellos sean A, entonces se verifica que A es igual a B, ¿no? ¿Ya? Se cumple entonces que A es igual a B. A veces por ahí casos particulares, ¿no? Le dicen que de repente θ vale 15, ¿no? Acá sería 90, acá sería 30, ¿no? La idea va a ser la misma, ¿no? Van a completar otra vez un paralelogramo, ¿no? Bueno, completan un paralelogramo, bueno, acá va a ser la hora del 60. Ya, vamos a trazarlo, ¿verdad? Pero es la misma idea, ¿no? No sé si está claro, ¿no? Que he dicho, ¿no? Ya, sería a partir de este vértice la paralela a este segmento que midan iguales, ¿no? Como la paralela que mida A. Y que, bueno, si es paralela, este angulito de acá va a ser 60, ¿no? ¿Listo? Entonces, una vez más, lo que se va a verificar es que la figura que se tendría es un paralelogramo, ¿ya? La figura grande es un paralelogramo. ¿Qué más? Como hay 60, unimos de todos puntitos. ¿Ya? Acá sería 60. Este también es 60. Y este lado, por supuesto, va a ser A. Ahora, por ángulos, ¿no? Los ángulos opuestos son iguales, quiere decir que este angulito de acá, ya bueno, este ángulo mejor con él, ¿no? Esto de acá sería 60 más θ, ¿no? Y por suma de ángulos, ¿no? La suma de los tres puede ser este ángulo de acá. Esto de acá sería entonces 60 más θ. Conclusión, este es un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, este lado viene a ser A. Por lo tanto, lados opuestos iguales, y se verifica entonces que A es igual a B, ¿no? Muy bien, estaba interesante, ¿no? Bueno, ya como ejercicio, digamos, para que ustedes encuentren más recíprocos, ¿no? Además, cada recíproco es motivo para demostrar, ¿no? ¿Ya? Acá he puesto, ahora, he puesto los tres lados iguales. Acá beta es 120 menos beta, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que van a comprobar ustedes, como ejercicio, es que x es igual a beta, ¿no? Bueno, x igual a 2 beta, ¿no? ¿Sí? X va a ser el doble, ¿no? Y este otro caso también parecido, ¿no? Sino que observen la distribución de los lados. Entonces lo que se va a cumplir es que x va a ser igual a 2 veces w, ¿no? Muy bien, ¿listo? Ahora sí, vamos a continuar con los problemas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Los primeros problemas, vamos a desarrollarlos. Problemas que no tengo la lista. O está acá.